Es muy común escuchar a veces entre nosotros, entre nuestra cultura cristiana, escuchar frases como está decaído espiritualmente, quizás su fe ha menguado, quizás ya no es el mismo de antes, quizás ya no es su primer amor. Y todos tenemos una lucha constante porque el anhelo más grande de nuestro corazón es siempre estar ahí como bien ubicado con Dios, estar en esa sintonía con Dios, no desconociendo, mis hermanos, que todavía estamos de este lado de la eternidad y por eso nuestras luchas constantes, y como decía el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, o como dice en Efesios capítulo 6, esta guerra es a muerte. Incluso el apóstol Pablo usa un lenguaje muy militar y nos sugiere que nos pongamos toda la armadura de Dios para cuando venga el día malo, dice la palabra, y cuando llegue todo a su fin podamos estar firmes. Bueno, hay que ponerse esa armadura completica y tiene algunas características y fíjese que usa un lenguaje muy del ejército, un lenguaje muy digamos, muy bélico. Entonces, la lucha es todos los días, constantemente. Tenemos una lucha con nuestra carne, llámese carne, esa naturaleza pecaminosa. La Biblia la llama el viejo hombre. Por eso el apóstol Pedro, allá en el capítulo 3 de Primera de Pedro, dice que el bautismo nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne, refiriéndose a esa frase, refiriéndose a la naturaleza de pecado, a ese viejo hombre. Entonces es una lucha constante. El peor enemigo puede ser que no sea ni siquiera Satanás, sino ese viejo hombre que queda ahí y que en ocasiones se vuelve viciado. Y esa lucha va a ser todos los días una lucha a muerte, pero la ventaja es que tenemos de parte nuestra al Señor. Por eso Pablo nos dice, fortaleceos en el poder de su fuerza, en el poder del Señor. Sería muy difícil seguir esta vida cristiana si el Señor no estuviera como ahí de nuestro lado, dándonos las fuerzas, usando su palabra. Entonces, hablábamos de algunas cositas, algunas características para nosotros evitar la decadencia espiritual, para evitar que nos enfriemos. Y no estoy diciendo que de pronto porque usted esté pasando por un momento espiritual difícil, se haya ido de la iglesia, haya abandonado su fe. No, usted puede estar en la iglesia, puede estar cantando, puede estar leyendo la Biblia, hasta puede estar memorizando textos bíblicos, pero estás frío espiritualmente y como decimos en ocasiones, no estamos en la forma que nosotros queremos. Y de verdad que sí hay que luchar constantemente con eso porque igual todos los días vamos a tener peleas, todos los días vamos a tener luchas, todos los días vamos a tener zancadillas, guerras. Por eso Pablo nos dice que esta lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra príncipes en los lugares celestes. Y es una lucha con el diablo, con nuestra carne y con el mundo. La mundanalidad pues también quiere hacer su parte y llámese la mundanalidad aquel sistema de pensamiento que quiere contradecir la obra de Dios, que quiere que usted sea independiente, que yo me independice de Dios en otras palabras. Y creo que esa es una de las mayores pruebas que nosotros tenemos, las tentaciones. El Señor se le acerca, perdón, el diablo se le acerca al Señor y le dice, si tú eres hijo de Dios, en otras palabras, convierte estas piedras, conviértelas en pan. En otras palabras, la Biblia dice que el Señor, después de haber ayunado, después de haberse bautizado y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y entonces el diablo se le acerca y le dice esto, le hace esta sugerencia perversa
No se le olvide que en ese momento él está en esa calidad de Mesías, en esa calidad de hombre, 100% hombre, claro, no dejando de ser Dios, pero en esa calidad de Mesías, de hombre, el diablo se le acerca y le dice, eres hijo de Dios. Entonces, la sugerencia perversa de querer probarlo, de querer tentarlo, y en qué está la tentación. En otras palabras, independízate de Dios. Eso es lo que siempre quiere el diablo y siempre viene la tentación, independízate, deja de confiar en Dios, puedes hacer las cosas por ti mismo, puedes hacer las cosas sin tener en cuenta a Dios, y creo que esa es la mayor tentación que nosotros los cristianos podemos tener. De ahí que, por eso hay que luchar para no entrar en esa frialdad espiritual, en esa decadencia espiritual, no permitir que nuestra fe, la fe en Cristo, mengue, así como le dijo el Señor a Pedro, he orado para que tu fe no mengue, para que no vayas a caer. El diablo me ha pedido que le dé permiso para pegarles una sacudida, una zarandeada, y quizás Pedro esperaba otra respuesta del Señor. Señor, bueno, está bien, pero tú estás ahí, no vas a permitir que el diablo, sin embargo, el Señor le dice, tranquilo Pedro, yo he orado para que tu fe no vaya a menguar. Pero nosotros de igual manera tenemos que trabajar para que no decaiga nuestra vida espiritual. Veíamos qué significa toda esa decadencia, que el Señor tenía unas herramientas, todo eso, pero también veíamos que una de las primeras cosas que debemos hacer para no entrar en esa decadencia espiritual es fabricar un tiempo diario con Dios. Mire la palabra que estoy usando, fabricar un tiempo diario con Dios. No, pero pastor, yo estoy en el devocional, yo todo el día me la paso escuchando la música cristiana, es más, pongo el audiobiblia allá donde trabajo, me la paso a veces leyendo. Sí, eso es importante y gracias a Dios que tú lo haces, pero no se te olvide que hay que fabricar un tiempo especial para Él. Dice el Padre Nuestro, que tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. O sea, hay que fabricar un tiempo todos los días en la meditación de su palabra, hay que fabricar un tiempo para la oración, hay que fabricar un tiempo para leer la Biblia, para sacar la Biblia, porque podemos leer la Biblia hasta mecánicamente y como un interés nomás muy cultural, muy secular, aprender algún texto bíblico, etcétera, pero otra cosa es meditar y otra cosa es fabricar ese tiempito para Dios y para mí, porque es como una cita diaria donde yo voy a estar todos los días ahí meditando en su palabra. Eso me va a fortalecer espiritualmente. Entonces, lo segundo que quería compartirles es que tenemos que predicarnos el evangelio todos los días. Y usted dirá, pastor, pero yo ya soy salvo. No se le olvide, mi hermano, que el evangelio es el poder de Dios para salvación, pero el evangelio es para los pecadores. Y yo todavía estoy aquí de este lado de la eternidad. Entonces, si queremos terminar bien nuestra carrera, si no queremos menguar espiritualmente, o más bien queremos prevenir esa decadencia espiritual, tenemos que predicarnos el evangelio todos los días. Prediquémonos el evangelio, apropiémonos cada día del evangelio. No se le olvide que la palabra evangelio significa buena noticia. Las buenas noticias de parte de Dios para su vida, para mi vida. Pero cuando el apóstol Pablo dice que el evangelio es poder, esa palabra poder, más o menos se podía traducir también como dinamita. O sea, es la carga explosiva, el evangelio, no para hacer daño, sino para cambiar vidas. Yo en estos días que estaba hablando por ahí con alguien,
yo decía que la única entidad en el país que realmente tiene un programa de resocialización para el ser humano es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia usa el poder del evangelio y el evangelio va desde adentro hacia afuera, y por eso es que si tú y yo queremos prevenir la decadencia espiritual en nuestra vida, pues tenemos que apropiarnos del evangelio todos los días, predicarnos el evangelio todos los días, y tenemos que saber que el evangelio son las buenas noticias de Dios. Tú prendes los noticieros y muy malas noticias todos los días. Por eso es que hay que prender este noticiero, encender este noticiero todos los días, porque este es el noticiero de Jesucristo. El evangelio es la buena noticia que Dios, que en esa buena noticia Dios acepta a los pecadores con base a la justicia perfecta de Cristo. Justicia que es puesta a nuestro alcance por medio de la fe. Y no se le olvide, esa palabra justicia es muy tremenda y por eso siempre surge la pregunta, ¿cómo Dios, siendo tan perfectamente santo, tan perfectamente justo, que Él practica su justicia, que pone sus leyes, cómo puede perdonarme a mí, un impío pecador, y seguir siendo Dios perfectamente justo y perfectamente santo? Y es una buena pregunta que tú y yo debemos hacernos todos los días. Y cuando tú reflexionas en eso, te darás cuenta de la grandeza de este evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué digo perfectamente justo? Porque es que Él es el que pone las reglas. La paga del pecado es la muerte. Entonces deberíamos morir, porque si Él es un juez justo, y que lo es, por supuesto que lo es, entonces tiene que castigar la injusticia, tiene que castigar el pecado, tiene que castigar todo lo que yo hago en contra de sus leyes, porque Él es justo. Pero ¿cómo hace Él para perdonarme y seguir siendo justo? ¿Pasarse por encima de sus leyes? No, 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 no. Hacerse el de la vista gorda, como a veces los padres nos hacemos con los hijos, porque los amamos tanto que nos hacemos los de la vista gorda a veces. No, Él no puede hacer eso, porque entonces, si Dios no aplicara su justicia, sería un juez corrupto. Y por eso es que los seres humanos tenemos que reflexionar en que vendrá un juicio para esta humanidad, y vendrá una descarga de la ira de Dios para todos los pecadores. ¿Por qué? Porque si Dios no le hace juicio a toda esta tierra y a toda esta humanidad, entonces sería un juez corrupto. Pero ¿cómo hizo para que yo, como dice el apóstol Pedro, quede como si no hubiese partido un plato, nada de la vajilla, todo perfecto? ¿Cómo hizo Él para que yo quede limpio? Pues sencillamente se hizo hombre, dice la palabra, y el Verbo se hizo carne, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, la máxima expresión de la gloria de Dios está en su manifestación humana, el haberse hecho hombre, el haberse hecho carne, el haberse encarnado. Esa es la más grande manifestación de la gloria de Dios. Entonces, si tú y yo no valoramos eso, entonces no sé qué tendrá valor en esta vida para nosotros. El valor de la salvación, el valor de que estoy perfectamente limpio delante del Señor, pero que por estar todavía de este lado de la eternidad, todavía necesito seguir predicándome el evangelio todos los días. El Señor vivió una vida perfecta aquí en la tierra, Él nunca pecó, y a pesar de eso, dice la palabra de Dios, que fue a la cruz del Calvario y murió como un criminal para que todos pudiéramos ser absueltos ante el tribunal de Dios, y para esto es el evangelio. Entonces, el evangelio es un mensaje para los pecadores.
Y yo creo que aunque nosotros tenemos alguna diferencia, tenemos que decir en esta mañana que somos pecadores, con la diferencia, por supuesto, de que nos hemos arrepentido, pero que todavía luchamos con esta naturaleza de pecado, con esta carne, con el mundo, con nuestros deseos, con la idolatría todavía. Acuérdese lo que el apóstol Juan le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero anótese que en el versículo 21, que casi no lo leímos, el apóstol Juan le advierte a la iglesia: hijitos, guardaos de los ídolos. Porque a veces pensamos que el ídolo es la cadenita, la camándula, la patente, la imagen, y pensamos que solamente esos son ídolos. No, la Biblia dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando yo como cristiano no me deleito en mi Cristo, en mi Dios, si todo lo de esta vida es más deleitoso que nuestro mismo Cristo, ya eso es idolatría. Si tú te deleitas más en tu novio, en tu novia, en tu esposa, en tu esposo, no queriendo decir con esto que tú tendrás que aborrecer la familia, no, pero que más allá de cualquier cosa humana debe estar nuestro deleite en Dios. Si eso no ocurre, de pronto es un síntoma de que todavía hay idolatría en nuestra vida. Hay un altar que necesita ser derribado, porque Cristo debe ser nuestro deleite. La felicidad no está en nada ni en nadie, está en Cristo. Por eso Él dejó que el ser humano, dejó así patentado eso, dependiera de Cristo para poder ser feliz. No hay otra manera de ser feliz en esta tierra. Y si hay algún amigo en esta mañana aquí conectados con nosotros, si usted está sin Cristo ahora mismo, el Evangelio es la noticia más importante que podrá usted escuchar en su vida. Usted, si no se acepta el Evangelio, usted va camino a la condenación. Algún día Dios lo juzgará, porque Él no puede pasar por alto su justicia, sus leyes. Usted no saldría suelto si no se entrega al Evangelio de ninguna manera. No importa la religión que practiques, si tú no aceptas que Cristo, el mismo Dios, vino y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que mi injusticia cayera sobre Él y yo pudiera ser declarado justo, entonces tú tendrás que pagar la sentencia que Dios tiene para el pecado y para los pecadores. Entonces, pero la buena noticia es que hubo uno ya que pagó en la cruz del Calvario, pagó la deuda y hoy nos ofrece un perdón gratuito de todos nuestros pecados, y lo único que tenemos que hacer nosotros es el uso de la fe. Entonces, el Evangelio es una noticia para los pecadores. No, pero pastor, ¿usted por qué me sale con esas de que yo ya me convertí, me arrepentí, me bauticé, estoy en el Evangelio? Y estoy diciendo que el Evangelio no es una noticia para los incrédulos. No, es para los que creen. El Evangelio es una noticia para los que creen, para los pecadores. Y yo todavía soy pecador. Dijo Pablo: yo estoy primero en la fila, si tú lees la carta a Timoteo. Y es ahí donde nosotros nos confundimos. Algunos piensan que ya por el hecho de que hemos sido perdonados por Dios, ya no necesitamos más el Evangelio, a no ser que sea para predicárselo a otros. Y estamos muy equivocados en eso, porque si queremos prevenir esa decadencia espiritual que a veces llega a nuestra vida, tenemos que predicarnos todos los días el Evangelio. El creyente necesita predicarse el Evangelio cada día, necesita el mensaje del Evangelio, recordar lo que Cristo hizo en el Calvario,
Y este mensaje sigue siendo tan importante, tan relevante, desde el día que nos convertimos hasta el día de hoy. ¿Y saben por qué, mis hermanos y amigos? Porque hasta que lleguemos al cielo, nosotros tenemos un católico en nuestro corazón. Perdónenme si hay algún católico aquí, pero es que el católico siempre tiene la tendencia a ganarse el favor de Dios por las obras. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 103, versículos del 1 al 6. Salmo 103, versículos del 1 al 6. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olviden de ninguno de tus beneficios. Esta palabra alma aquí, en el contexto del Salmo, tiene que ver con todo el asiento de la personalidad, conciencia, emociones, voluntad, ¿qué más te digo? La razón, el entendimiento. Entonces, bendice alma mía Jehová, no es solamente decirlo mecánicamente, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo de que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Nótese cómo funciona el cuerpo humano. El corazón, vamos a decir que el corazón es el Señor, él bombea la sangre, dependiendo de la edad de la persona, unos 78, 75, o los niños 100. Cuando tú estás haciendo ejercicio hasta 200. ¿Y qué hace esa sangre? Pues esa sangre lo que hace es que lleva oxígeno a todo el cuerpo, recoge todas las toxinas y las manda por el riñón. De ahí que las personas que sufren de insuficiencia renal tienen que hacerse diálisis, porque si no se envenenan ellas mismas. Pero así funciona Cristo con la iglesia, que es su cuerpo. Él todos los días está bombeando sangre. Cuando el cuerpo manda la sangre, está oxigenando y está sacando todas las toxinas. Y cuando la sangre no llega a alguna parte de un miembro de la persona, se produce lo que en la ciencia se llama una gangrena, porque no llega oxígeno, no limpia, las toxinas están ahí. Y por estar ahí se produce una intoxicación y se pudre la carne, y el médico tiene que amputar. Entonces, todos los días la sangre de Cristo, que representa el Evangelio, está ahí girando en la iglesia, oxigenando la iglesia, sacando esas toxinas. Por eso Juan dice en Primera de Juan capítulo 1, que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y la sangre de Jesucristo, si estoy en comunión, hay una regla ahí, si estoy en comunión, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Entonces, el Evangelio es para los pecadores, y si yo quiero prevenir la decadencia espiritual, yo tengo que saber de a dónde vengo y dónde estoy ubicado. Yo no estoy ya caminando sobre el aire, y tengo que reconocer que en cualquier momento a veces esta carne me traiciona. Por eso el Señor, a través de Pablo, le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo, cuídate de ti mismo. Hasta que no lleguemos al cielo, tendremos que luchar con esta tendencia legalista de querer ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. No te olvides que lo que recibimos es gracia sobre gracia, no por favores merecidos. No es que yo me porté bien, no, tú no te portas bien para ganar el favor de Dios, te portas bien, nos portamos bien porque ya nos ganamos el favor de Dios.
Y no se nos puede olvidar esto diariamente, porque tenemos esa tendencia legalista. No, hoy sí me voy a portar a la altura, hoy sí voy a hacer esto, voy a hacer aquello, Señor, vaya apuntando aquí porque yo necesito. Por eso yo digo que todos los días tenemos que luchar con eso, porque siempre queda como un católico guardado ahí de querer ganarnos el favor de Dios a través de nuestra obediencia. No, nosotros somos obedientes, ya nos ganamos el favor de Dios. Imagínate, dice el apóstol Pablo, estás limpio de todo pecado, estás como alguien que no ha partido un plato en esta vida delante de Dios. ¿Y por qué? Porque Cristo cargó con tus culpas y con mis culpas, y por eso hoy yo soy justificado, soy un hijo de Dios. Eh, eh, si Dios quisiera decirme, no, no te debo nada, ya no te debo nada, bástate mi gracia, como le dijo a Pablo, eso es suficiente, pero a veces luchamos con esa tendencia, Señor, pero yo he estado en la iglesia, yo me he portado bien, yo esto, yo aquello, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? No, no, no es eso, es que el evangelio ya te libró del infierno y de la ira que viene para los pecadores, y lo que venga de ahí es gracia, gracia sobre gracia. Decimos aquí en Colombia, en algunos sectores, en mi tierra dicen el encime. Hay partes donde dicen el vendaje, hay partes donde dicen añapa. Cuando tú vas a la panadería y compras cierta cantidad de pan, dice, te vamos a echarle el vendaje, o sea, otra porción te vamos a regalar. Bueno, eso es lo que ocurre con el Señor, gracia sobre gracia. Dios no te debe nada, Dios no me debe nada. Sin embargo, no, el evangelio no quedó ahí solamente, sino que si tú hoy estás levantado es por la gracia de Dios. Si tienes trabajo es por la gracia de Dios, si tienes con qué alimentarte es por la gracia de Dios, gracia sobre gracia. ¿Algún favor te debe Dios? ¿Algún favor me debe Dios? No, gracias a Dios que yo puedo acudir a Él confiadamente, como dice la palabra en Hebreos 4:16, acudir confiadamente al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro. ¿Por qué? Por medio de lo que Cristo hizo en el Calvario. No es por más, no es por menos, no es por lo que tú te lo merezcas o yo me lo merezca, no, es por la gracia de Jesucristo. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo más yo. Ese yo ya no vive más. Mas Cristo vive en mí. Hay que resaltar la obra de Cristo en el Calvario. No se le olvide la gramática de la escritura, el punto y coma quiere decir que el apóstol va a seguir hablando del Cristo con que está crucificado y que vive en él. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, la palabra carne es una expresión para referirse a esta humanidad, o sea, lo que yo ahora vivo en esta humanidad cristiana, porque eso es lo que significa ahí el punto y coma, lo que ahora yo vivo en esta humanidad cristiana, en esta humanidad de vida cristiana, lo vivo en la fe. Y nótese por qué aparece la preposición en. En es una preposición, la misma que usan los gringos para decir dentro. Entonces, lo vivo dentro de la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, lo que tú vives ahora, lo vives por fe. Si vas al trabajo, vas con fe, si vas al culto es con fe, si oras es con fe, si lees la Biblia es con fe, en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y en resumidas cuentas esto traduce evangelio. ¿De qué habla Pablo aquí? Que la carta que le escribió a los Gálatas, él le escribió para cuidar y advertir a los hermanos de algunos falsos maestros que estaban enseñando que para salvarse la fe en Cristo no era suficiente. Y es bueno que hayamos confiado en Cristo, como decían ellos ahí, o le decían a los de Galacia, pero les falta algunas cosas. Y lo mismo nos puede estar pasando a nosotros. Tienes que circuncidarte, tienes que guardar algunas fiestas, tienes que guardar algunos días, tienes que celebrar algunos rituales. No, Pablo dice, lo que ahora vivo en la carne, en esta vida cristiana, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y tú te levantaste en esta mañana
para ver este devocional, lo has hecho con fe. Ahora te vas para el trabajo, lo haces con fe. De pronto la madre va a servirle a sus hijos, a su esposa a su esposo lo hace con fe. Bueno, el que va para el trabajo lo hace con fe en el Hijo de Dios, el cual me amó, dice la palabra, y se entregó a sí mismo por mí. Entonces no tienes que celebrar rituales ni nada de eso, sino que ahora vives para la gloria del Señor. Y el tema predominante aquí en la carta de Gálatas es la doctrina por la justificación. Y usted se preguntará, bueno, ¿y qué es la doctrina de la justificación? La palabra justificar significa perdonar nuestros pecados. Simplificadamente sería eso. Entonces, si yo sé esto, debemos tener en cuenta de que la doctrina de la justificación es que el Señor me declaró justo, no por lo que yo merecía, sino por lo que Cristo hizo por mí. Cuando tú lees Romanos 3:25, dice que ahora la fe en su sangre, pero aparece la palabra propiciación y justificación. Entonces, por la fe en su sangre, o sea, por la fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en esa, como dice Romanos 4:25, me lavó, me perdonó, pero también resucitó para sellar mi redención. Y debemos tener mucho cuidado con eso, con la palabra justificación, porque a veces creemos que es autojustificarse. No, Él me justificó a mí por la sangre de Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando la Biblia habla de justificación, se refiere al hecho de que Dios declara justo a los pecadores en base a la justicia perfecta de Cristo puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Mire lo que dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Para qué? Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y acuérdese un poquito por allá de Deuteronomio capítulo 28, si no estoy mal, hay 14 bendiciones para que el que cumple toda la ley, 14 completicas. Claro, no quiero decir con esto de que no hay que rescatar los principios de santidad que tiene la ley moral de Dios. Esos son aplicables todavía. Pero lo que hay que ver es que hay una ley más allá de esa ley moral que era como por obras. Y esa ley dice Deuteronomio 28 que si tú cumples a cabalidad toda esa ley, entonces tendrás 14 bendiciones para ti. Pero si incumples en una sola, tendrás 54 maldiciones para ti e incluso para tu descendencia. Entonces, ¿quién guardaría esas 14 bendiciones de la ley para que no puedas incurrir en las 54? Cuando el mismo apóstol Santiago nos recuerda que si solamente incumplimos en un solo mandamiento, somos deudores de toda la ley, o sea, automáticamente esas 54 maldiciones vendrían a caer sobre mí. No cayeron sobre mí cuando Cristo fue al Calvario, sino sobre Cristo. Y entonces por eso yo ahora soy justificado. Después de que he aceptado la gracia de Dios, he aceptado que su sangre me ha lavado de mis culpas y mis pecados y que Él cargó con mis culpas, entonces yo quedo como un bebé delante de Dios, alguien que no ha partido un plato. Automáticamente quedaré delante de Dios como una persona justa, no por mi propia justicia, porque dice la misma palabra en Isaías que mi justicia son como trapos de inmundicia, sino por lo que Cristo hizo en el Calvario. Y eso es lo que quiero resaltar en esta mañana,
cuando digo que tenemos que predicarnos el evangelio. Mire que el salmista se autopredica: oye, alma mía, no te olvides ninguno de sus beneficios, no te olvides de lo que él ha hecho por ti. Entonces, la ley dice que el que guarde todos los puntos de la ley, pero solamente violar a uno solo de ellos, lo hace culpable de todos sus puntos. Y esa ley es como una cadena. Si rompemos un solo eslabón, no dañamos simplemente el eslabón, sino que dañamos toda la cadena. Entonces, nadie se puede salvar obedeciendo la ley. Dice Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Por eso, tú no puedes portarte bien para ganarte el favor de Dios, no te portas bien porque ya te lo ganaste. Y de pronto no creías eso, de pronto no creías eso. No creía lo que Cristo había hecho por ti en la vida, no había creído lo que Cristo ha hecho a través del evangelio. Entonces dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuándo fuimos justificados por Dios? ¿Cuándo sucedió esa transición? En el mismo momento en que nosotros depositamos toda nuestra fe en Cristo. Así que en esta mañana puedo decir que con toda tranquilidad, yo ya fui justificado. Y cuando Pablo nos da estas palabras en Gálatas 2:20, nos está diciendo, yo fui justificado porque creí, pero la vida que ahora yo vivo, la vivo amparada enteramente en la justicia perfecta de Cristo y no en mi obediencia. No quiere decir con esto que le estoy dando libertad de hacer lo que a usted se le da la gana y su carne pueda hacer. No. Vuelvo y le repito, obedeces porque ya fuiste justificado, fuiste bendecido. Pablo no vivía su vida tratando de comprar el favor de Dios. Pablo no vivía su vida tratando de sobornar a Dios. Él continuamente estaba descansando en el evangelio y no en sus méritos personales. ¿Qué ocurre cuando un creyente trata de ganarse el favor de Dios con su obediencia, con su vida devocional? Yo voy a la iglesia los domingos, yo leo la Biblia, yo oro, hasta gracias doy por los alimentos. ¿Qué ocurre cuando un creyente trata de ganarse el favor de Dios a su manera? Una de las dos cosas puede suceder de las que le voy a comentar. Se puede llenar de orgullo o se puede llenar de desesperación. Y eso es lo que a muchos nos pasa, que de pronto tú sales de este devocional y no sales feliz, porque piensas que no eres salvo, que no eres merecedor, y por eso no te gozas en el evangelio. Si un creyente tiene una perspectiva superficial acerca del pecado, él creerá que está bien con Dios mientras él no cometa pecados escandalosos. Señor, te doy gracias porque soy un hombre fiel a mi esposa, porque yo declaro mis impuestos, porque yo voy todos los domingos a la iglesia, no como algunos, porque yo leo mi Biblia todos los días, seguramente Dios está contento conmigo. Eso se llama fariseísmo. De hecho, yo no lo debo hacer como para sentirme bien en mi orgullo, en que me estoy ganando el favor de Dios. No, de hecho yo debo hacerlo porque debo prevenir una decadencia espiritual que me puede llegar a la vida. Ahora, si se trata de un creyente que tiene una perspectiva más apropiada del pecado, un creyente que sabe también que Dios detesta el orgullo, que Dios también detesta la envidia, que Dios también detesta los celos, que Dios también detesta el chisme, que Dios también detesta el espíritu hipercrítico, porque existimos cristianos que criticamos todo, que Dios también detesta los malos pensamientos. Ese creyente también terminará desesperado. Y él sabe que no puede llenar la medida
de santidad que Dios exige. Y por eso en esta mañana yo lo invito en el nombre del Señor a que descanse en el Evangelio, mi hermano. Descanse. Claro, no tendremos que hacer algunos esfuerzos, lógico. Por esa razón es que nosotros tenemos que predicarnos el Evangelio todos los días. Señor, yo no lleno la medida. Señor, estoy muy lejos del patrón de santidad que tu justicia demanda, pero sé que tú puedes acercarme a ti confiadamente y estoy amparado en la justicia de Cristo, en su sangre derramada por mis pecados y sé que voy a ser perdonado. Esa debe ser la actitud nuestra. Decía un escritor, precisamente de aquí donde saqué algunas conclusiones, Jerry Bridges: ese pensamiento te sacará de la cama por las mañanas, eso hará que te emociones con la vida cristiana cuando te veas revestido de la justicia de Cristo, y eso mismo mantendrá alejado del amor del mundo. No se puede amar al Evangelio y al mundo al mismo tiempo. Apropiarse del Evangelio diariamente nos mantendrá en el rumbo correcto. Ese es tu GPS espiritual. No importa cuántos años tengamos en el Evangelio, no importa cuánto hayas podido madurar en todos estos años, no importa cuánto hayas podido hacer por la obra del Señor, nunca descansemos en nuestra madurez, nunca descansemos en nuestra obediencia, nunca descansemos en nuestro deseo de servirle al Señor. Descansemos en el Evangelio, amparados en la justicia de Cristo por la fe en su sangre derramada a través de esa cruz. La única razón por la que nos podemos acercar confiadamente y recibir bendiciones es por la justicia perfecta de Cristo y por su sangre derramada, nada menos, nada más, solo eso. Un clérigo anglicano y escritor de himnos decía en uno de sus himnos, antiguo, tiene como 500 años: roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, dice el himno ese que él escribió, sé mi escondedero fiel. Solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial en la cual lavado fui. Aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti teniendo fe, salvación podré gozar. Mientras tenga que vivir en el mundo de maldad, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Cristo y solo Cristo y solo Cristo. Lo grandioso de esta verdad del Evangelio. Y aquellos que verdaderamente nos amparamos en este mensaje, en lugar de volvernos pasivos, descuidados, nos afanamos con celo, con fervor, y proclamamos el Evangelio, y es la única manera de poder vivir a la altura del Evangelio, no para conseguir la aprobación de Dios, sino porque tenemos la certeza de que Dios ya nos recibió amparados en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y solo Dios nos adoptó, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya Dios nos posee a nosotros como una posesión. Prediquémonos cada día el Evangelio, descansemos únicamente en la justicia perfecta de Cristo, y será la única manera de que nosotros podemos continuar corriendo esta carrera hasta que el día que el Señor nos llame a su presencia para estar ahí con Él. Comenzando y se acuerdan que de pronto al comienzo de toda esta temática hablé de Demas, un hombre que abandonó el Evangelio por amor del mundo, pero también hay otro ejemplo por aquí. Mire lo que dice 2 de Timoteo 4, 6, 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo para mí, sino para también a todos aquellos que aman su venida. Entonces, ¿cuál ejemplo seguir? ¿El de Demas o lo que dice Pablo aquí? ¿El ejemplo de Demas o el ejemplo de Pablo? Queremos terminar nuestros días diciendo como él: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Yo creo que debes liberarte en esta mañana. Es que el evangelio de la prosperidad nos ha hecho mucho daño. Y es un evangelio por obras. Y lo predican por ahí. Y lamentablemente a veces los mismos cristianos de la iglesia pentecostal vivimos viendo esos mensajes de prosperidad por ahí. Y vivimos angustiados con nosotros mismos. Porque claro, ese evangelio da a entender de que si tú no haces las cosas es porque hay una maldición en tu vida y por eso no estás siendo bendecido y qué sé yo. No, yo ya soy bendecido. De pronto hay que tumbar algunas idolatrías, el deseo del dinero, el deseo de todas las cosas. Permitamos que sea el Dios que hemos creído, el que nos bendiga. Y tenemos dos consejos muy sencillos aquí en los que tenemos que meditar. Demas se fue al mundo, escogió al mundo, pero Pablo dice, pues he peleado la buena batalla, pero he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo para mí, sino para todos aquellos que aman su venida. Entonces, mi hermano, yo creo que si quieres evitar esa decadencia espiritual en tu vida, en mi vida, tenemos que ocuparnos en pasar un tiempo en comunión personal con Dios, fabricar ese tiempo, pero aparte de eso, predicarnos, apropiarnos del evangelio cada día. Así que, mi hermano, le dejo esta reflexión en esta mañana y salga feliz a su trabajo, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo por medio de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios los bendiga poderosamente a todos.